damos la bienvenida a través de la línea telefónica al doctor Gustavo Vega, ex presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Vega, muy buenos días. Quisiéramos conocer su opinión sobre este proceso que se inicia, que tiende o busca la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido. Gracias, Gustavo, honrado de recibir su llamada. Saludos a Ondas Azuayas y su radio escuchas. ¿Qué le parece a usted el proceso que se inicia? 450,000 firmas se buscan para respaldar esta iniciativa, mientras en la Asamblea Nacional se propone una enmienda. Me impresiona muy bien. Yo creo que los dos estribos apuntan a la misma dirección, sin embargo con matices diferentes. Hace algunas semanas recibí la visita del ex consejero Pablo Dávila en el camino de buscar lo que hoy ya es noticia pública. En el caso mío particular, que representando a la academia, ayude en contacto con las otras universidades. Me visitó en la rectoría de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, para que hiciera cabeza de serie en el proceso de recolección de firmas en las universidades, en los institutos superiores, para la reforma mencionada, que procure buscar los insumos indispensables para la extinción del Consejo de Participación Ciudadana. Lo estamos haciendo. El día lunes vamos a estar juntos en un lugar de concentración en Quito para, en forma mediática, dar un comienzo simbólico a la recolección de firmas. Yo creo que es absolutamente indispensable que este proceso se cumpla para enmendar de alguna manera desde el Congreso y reformar desde la consulta popular un parto de los montes, como fue lo que en Montecristi se aprobó respecto de la creación de este organismo de poderes omnímodos que no le ha hecho para nada bien al país. Pero también, Gustavo, yo quiero agregar que la iniciativa del Congreso es laudable. Yo creo que apuntan a reducir las funciones de este organismo y a buscar una enmienda desde la Asamblea, sin afectar el proceso de la consulta popular, que la Corte Constitucional bautizará con mucho más criterio y probidad jurídica. Desde la Asamblea limitar funciones y buscar que hasta que eso ocurra pueda también mecanizarse un sistema distinto de elección, porque en base de las 7 finales postulaciones que fueron elegidos en el pasado, cada uno de ellos obtuvo una mayoría incipiente, que por supuesto sigue siendo minoría, un 7, 6, 5% de la población, mientras los votos nulos y blancos llegaban al 45%. Hacerlo vía consulta popular para extinguir este consejo es lo definitivo, y vía asamblea, vía poder legislativo, lo que se llamaría una enmienda constitucional, no una reforma que tiene que venir bautizada por la Corte Constitucional, me parece también un camino interesante y coadyuvante. Doctor Vega, muy buenos días. Ante la posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desaparezca con esta consulta popular que se estaría promoviendo, o con las otras propuestas que se vienen barajando, la idea es que algunas de las funciones que tiene actualmente el Consejo de Participación vuelvan a la Asamblea Nacional, y ahí se plantea también una serie de reformas de cómo estaría conformado o conformada la Asamblea Nacional. Se habla de esta bicameralidad para tomar las decisiones o absorber o recuperar las acciones que tenía antes, las competencias que tenía antes y que fueron trasladadas al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinión le merece a usted este tema? Me parece muy interesante que se empiece a debatir la bicameralidad. Yo sé que en la experiencia del país la bicameralidad resultó de alguna manera obsoleta. Por eso solamente el Ecuador y el Perú, de los poquísimos países en el continente, abolieron la Cámara del Senado. Sin embargo, yo aprecio mucho la iniciativa de la Cámara del Senado, porque no se trata
solamente de fiscalizar y de legislar mediante un proceso unicameral. La Cámara del Senado da matices, da categoría, cierra un proceso y evita que leyes absurdas puedan pasar solamente por la Cámara Baja. De esa manera yo creo que, por ejemplo, en el caso particular del Ecuador, no tuviéramos una infinita cantidad de leyes orgánicas que para reformarlas tiene que hacerse un proceso de la aprobación en la Asamblea por las 2/3 partes, lo cual de alguna manera le deja blindado al país de una cantidad de leyes que son obsoletas y además peligrosas. La bicameralidad aprecio como una instancia de madurez política de un país. Voy a ponerle un ejemplo. En el caso particular de que el presidente de la República designe embajadores académicos o políticos, en general es la Cámara del Senado la que le da el aval para que eso ocurra. En el caso del Ecuador, la honorable Junta Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, antes del tiempo del presidente Correa, ejerció una función parecida a la Cámara del Senado. Daba un visto bueno, le respaldaba o le negaba al presidente nombres de candidatos para embajadores en el exterior que procedan del mundo académico o político. Pero en un sistema bicameral es la Cámara del Senado la que da un visto bueno favorable ante una situación eventualmente errática que desde el Ejecutivo ocurra. Yo pienso que es un debate interesante, pienso que tiene que también apuntarse a reformar el Código de la Democracia para que haya menos diputados, si la preocupación es financiera. Habiendo menos diputados, llamemos menos asambleístas de la Cámara Baja, podrá haber un número similar para la Cámara Alta, la Cámara del Senado, lo cual no repercutiría en los efectos del presupuesto general del Estado, que podría ser un óbice para que se cree una nueva Cámara en el país. Es un tema de debates, yo creo que es importante tener la mente abierta y hacer derecho comparado. Lo que pasa precisamente en otros países es un marcapasos y un referente que nos sirve para nosotros también poder caminar. Ahora, un camino que se lo podría lograr más rápidamente, de forma ejecutiva, es lo que propone la Asamblea, ir a una enmienda constitucional que dejaría al Consejo de Participación Ciudadana sin atribución para designar autoridades. La pregunta en este caso es, ¿para qué persistiría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué funciones cumpliría? Claro está que ese mecanismo puede ser más rápido que la consulta popular, que la Corte Constitucional ha respaldado vía recolección de firmas. La Asamblea puede tener más agilidad en la enmienda en donde los actuales miembros del Consejo de Participación sean limitados en sus funciones. Yo diría que ciertamente un consejo sin funciones por dignidad debería renunciar. Se trata de ponerles en condiciones de nulidad absoluta, como además una sanción política, moral, ética ante un consejo cuya ejecutoria durante 10 años fue verdaderamente un fiasco. No siempre tenemos la esperanza de que funcionen con criterio de vergüenza pública y podrán seguir actuando. Ya vemos que han hecho su propia gestión para mantenerse en este pseudo poder. Sin embargo, yo creo que mientras se recolectan las firmas, mientras procede todo el camino hacia la reforma vía recolección de firmas, la Asamblea puede no solamente delimitar las funciones, reduciéndoles al mínimo posible, sino además mediante un mecanismo de que sus funciones encomendadas sean canalizadas a través de la Asamblea. Es una opinión válida mientras la solución radical opera. Doctor Vega,
al Congreso Nacional, a la Asamblea, al Poder Legislativo, se le retiró esta competencia de designar autoridades y funcionarios, alegando que estos respondían a ciertos grupos de poder que de alguna manera estaban reflejados al interior de la Asamblea o tenían representantes a través de diputados y asambleístas, y se le pasó esta función al Consejo de Participación Ciudadana. Pues la experiencia en este consejo a través de los concursos de méritos y oposición no fue distinta tampoco. ¿Qué es lo que nos podría garantizar independencia, transparencia y que personas probas lleguen a cargos importantes, sobre todo en estos momentos en los que está viviendo el país, que necesita una justicia eficiente, competente y otras instancias que puedan también contribuir de manera oportuna? En efecto, querida amiga y periodista de toda la vida, gracias por su pregunta. Y grato además seguir conversando con usted a través de los medios de Ondas Azuayas. Este tema es complejo, porque tampoco podemos decir que la Asamblea merece una aprobación redonda por parte de la ciudadanía. Si buscáramos niveles de aprobación de la Presidencia de la República actual y también niveles de aprobación de la Asamblea, están bajos. Hemos visto en general que la apreciación ciudadana en torno a la Asamblea no ha sido realmente en números que puedan satisfacer gobernabilidad legislativa y fiscalizativa eficientes. Pero yo pienso que en el caso de la democracia, que es una construcción permanente, el poder legislativo sigue siendo más valedero que lo que puede ser este organismo que fue una novelería de la Constitución de Montecristi, vía presión del presidente Correa, en entonces ejerciendo la máxima autoridad del país. Yo creo que la experiencia ha sido negativa. La división de los poderes en el viejo estilo de la doctrina de Montesquieu, el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo siguen siendo la columna vertebral de la democracia moderna. Este ensayo novelero del Consejo de Participación Ciudadana demostró que era simplemente un apéndice del Ejecutivo para poder tener un ejercicio totalitario del poder, más aún que en ese tiempo la Asamblea no legisló lo suficientemente bien, salvo en los intereses del gobierno, y fiscalizó cero. De tal suerte que pienso yo que es interesante el hecho de que, a pesar de las limitaciones que tiene la Asamblea Nacional, un proceso de enmienda avance también a poner orden en el sentido de que la nominación de las autoridades de control, contralor, fiscal, procurador, también las superintendencias, estén más bien en una línea cercana al poder legislativo, con todas las falencias, con todas las limitaciones que en todos los países del mundo, y también el nuestro con YAPA, tienen los honorables diputados. Salvo excepciones, en efecto, esta entidad de gobierno y de cogobierno del Ecuador ha sido siempre motivo de crítica, porque no funcionan con visión país, sino con visión partidista, usted lo ha dicho. Es un mal menor, pero me parece que estamos en mejores caminos que lo que puede ser vía Consejo de Participación Ciudadana. Hace justamente un mes, doctor Vega, se entregaron 2 paquetes de reformas al Código de la Democracia a la Asamblea Nacional. No han recibido aún tratamiento, pero en estas reformas eran coincidentes en cuanto a cambiar el método de Hunt, a limitar el financiamiento estatal de los partidos, a buscar un financiamiento más transparente, asunto totalmente en boga en Ecuador con el caso de los sobornos. ¿Qué expectativas tiene usted sobre las reformas electorales? En efecto, tiene que hacer la Asamblea un ejercicio ejecutivo, pero maduro, de procurar la reforma referida. Tiene que hacerlo ahora porque no era posible hacerlo en tiempos antes de las elecciones seccionales, estaba prohibido por la ley, y también tiene que evitarse hacer la reforma cerca de las elecciones
presidenciales. Eso contamina el proceso, le vuelve menos transparente. Es indispensable que se ejecuten varias de las reformas que usted menciona. Por ejemplo, nosotros damos cuenta de un mecanismo perverso que existe en el país para poner dineros en manos de los partidos, para que muchos de estos partidos hagan mal uso de esos dineros del pueblo en canalizar gastos que son superfluos y nada atenientes a la ley. El otro tema, por cierto, que también es indispensable, es el que se debata el sistema de los escaños por el sistema distrital. Tiene pros y contras, pero se ha probado que tanto en Quito, Guayaquil como en Manabí, el sistema de distribución de escaños padece también de enfermedad ya visible, en el sentido de que no se respetan los niveles democráticos de los distintos distritos de cada uno de los lugares que tienen ejercicio el voto distrital. Y lo más esencial, usted lo ha dicho, es de que se devuelva al país la tranquilidad de que las minorías, los grupos vulnerables, la democracia amplia y diversa, sea respetada en las urnas, porque con el sistema de Hunt, para nada, el primero de la mayoría en la lista arrastra a todos y los restantes escaños quedan minimizados. En un luminoso libro del ingeniero Rafael Estrella, ingeniero civil, matemático, estadístico, que se entregó a la Asamblea en el periodo de mi presidencia del Consejo Nacional Electoral Transitorio, alertamos con el autor del libro presente en la Asamblea de la imperativa necesidad de que los asambleístas en su momento tengan que debatir y observar las deficiencias del sistema de Hunt en contra de la democracia y, por ejemplo, de un sistema pluripersonal o por lo menos un sistema distinto como el proceso de Webster, que ciertamente puede ser mucho más equitativo cuando se persigue una democracia auténtica e incluyente. Yo he visto con buenos ojos que el consejero Luis Verde Soto ha encabezado el movimiento en este periodo del Consejo Nacional Electoral para impulsar la reforma al Código de la Democracia. Y ha hecho varios esfuerzos, ha convocado diferentes foros de consulta para que se deposite finalmente la necesidad en la Asamblea de que se reforme el Código de Democracia. Este es un tema esencial, de lo contrario padecemos todavía de una democracia incompleta. ¿Alcanza, doctor Vega, el tiempo para que estas reformas puedan estar listas con miras al proceso electoral del 2021? Yo creo que sí, Lorena, es posible que si se empantanan en temas triviales en la Asamblea no tengan el tiempo, pero si dan la cara al futuro y lo hacen a la brevedad, van a calzar en el tiempo óptimo para que no tengamos nuevamente un proceso de elecciones presidenciales con el gravísimo defecto de lo que tiene actualmente el Código de la Democracia. Sin embargo, políticamente lo veo difícil, porque ya ve usted que el gobierno nacional no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, no controla el poder legislativo. Y el Código de la Democracia es una ley orgánica que tiene que ser reformada con 3/4 partes de los votos. Hay un sector fuerte en la Asamblea Nacional que puede estar en contra de, por ejemplo, aprobar el método de Webster. Podría ser que les convenga ahora, aunque antes les convino el método de Hunt. Allí se hace muchos cálculos políticos, lamentablemente, y podría ser que no tenga mayoría la Asamblea para aprobar una ley orgánica con las 2/3 partes de sus miembros. Esa parte de viabilidad política, por supuesto, yo lo veo visiblemente complicado. Esperamos que puedan en la Asamblea despartidizarse y ver el país como un todo en beneficio de la salud futura del país. Muchas gracias, doctor Vega, por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Declaraciones del doctor Gustavo Vega. Él fue presidente del Consejo Nacional Electoral.